ácidos grasos y alcohol. Los lípidos complejos, en los cuales además del ácido graso, el alcohol, están unidos a otro compuesto, y de las sustancias asociadas a los lípidos u otro tipo de lípidos, que vienen a ser los compuestos que se parecen estructuralmente o funcionalmente a los lípidos. Entonces, estábamos hablando de los lípidos complejos que presentan en su estructura otro componente además de los ácidos grasos y el alcohol. Dependiendo de las características de este otro componente, van a recibir diferentes denominaciones. Así, aquellos que llevan, por ejemplo, o tienen presente en su estructura el ácido fosfórico, además del ácido graso y el alcohol, entonces estamos hablando de los fosfolípidos. Si el componente al que se le une es un carbohidrato, entonces hablamos de los glucolípidos. Ambos, es decir, cada uno de estos grupos puede a su vez subclasificarse si tomamos en cuenta el tipo de alcohol que está presente en su molécula. En el caso de los fosfolípidos que tengan el alcohol glicerol en su estructura, entonces el subgrupo va a recibir la denominación de glicerofosfolípidos. Si el alcohol presente en su molécula es la esfingosina, entonces estamos hablando de los esfingofosfolípidos. Algo similar ocurre si es que subclasificamos a aquellos lípidos que llevan como otro componente el carbohidrato en su estructura. Si tenemos aquellos que presentan en su molécula el glicerol como alcohol, entonces vamos a tener a los gliceroglucolípidos. Y si estamos hablando de que presenten en su estructura el alcohol esfingosina, entonces estamos haciendo referencia a los esfingoglucolípidos. Ya habíamos descrito a los fosfolípidos. Entonces hoy vamos a hacer referencia a aquellos que llevan carbohidrato en su molécula y que hemos denominado glucolípidos. Presentan también características de función estructural, puesto que están formando parte de las membranas de nuestras células, donde el carbohidrato que está presente en su molécula va a constituir la fracción polar de esta estructura. Recuerden que cuando hablábamos de los lípidos complejos, habíamos dicho de que manifiestan una característica de estructura apolar, que es la que se pone en contacto a nivel de la membrana y que estaría formada en este esquema que está representado por esa fracción apolar. Y una fracción polar, que en este caso de los glucolípidos, va a estar dada por el carbohidrato, el cual está formando parte de la molécula. Estos glucolípidos, junto con las glicoproteínas y los proteoglicanos, forman parte importante del glucocálice, es decir, estamos hablando de la función estructural que manifiestan. Ahora, estos glucolípidos pueden, a su vez, presentar en su estructura diferentes tipos de carbohidratos. Habíamos mencionado de que este viene a ser el componente que los va a identificar. Esta fracción de la estructura puede ser o estar formada por monosacáridos o puede estar formada por oligosacáridos. Dentro de los monosacáridos importantes que están formando parte de esta estructura, tenemos a la glucosa, la galactosa, la fructosa o componentes derivados de ellos, como tenemos, por ejemplo, la N-acetilglucosamina, que en el tema de carbohidratos hemos visto cómo se forman, es decir, tener a la glucosa que tiene presente en su estructura el grupo amino y además a ese grupo amino unido un acetilo. En este caso puede ser tanto la glucosa como la galactosa que estén presentes. Aquellos que presentan en su estructura carbohidratos más complejos, generalmente predomina la presencia del ácido siálico, como vamos a ir viendo. Si vamos a hablar de la subclasificación, es decir, que dentro de los glucolípidos vamos a tomar en consideración la presencia en su estructura de un alcohol de tipo diferente, aquellos que llevan el glicerol en su estructura van a originar los gliceroglucolípidos. Estos van a estar formados por
dos ácidos grasos unidos, en este caso al alcohol que viene a ser el glicerol, y van a unirse el 1,2-diacilglicerol. Es decir, los dos ácidos grasos unidos al glicerol más un carbohidrato. Entonces, si estamos hablando de los gliceroglucolípidos, la estructura vendría a ser dos ácidos grasos que pueden ser, si ustedes recuerdan, en su clasificación pueden ser saturados, pueden ser insaturados, y dentro de los insaturados pueden tener uno, dos o más dobles enlaces en su estructura. Entonces, estos, como lo habíamos visto anteriormente, se van a unir mediante un enlace de tipo éster a la función alcohol. En este caso, el glicerol, recuerden, tiene 3 funciones alcohol. 2 de ellas van a estar esterificadas al ácido graso, y la tercera función oxidrilo va a estar unida al carbohidrato por un enlace de tipo glicosídico. Entonces, en este caso de nuestro ejemplo, la unión la están realizando a la galactosa a través de su carbono anomérico por un enlace glicosídico que va a mantener las características, en este caso, de el carbono anomérico para realizar la unión. Si nosotros vamos al esquema, vamos a ver que estos gliceroglucolípidos van a tener en su estructura el esqueleto del diacilglicerol, es decir, dos ácidos grasos. Aquí tenemos en nuestro esquema una representación donde uno de estos ácidos grasos sea de cadena carbonada saturada, por eso es que está en forma lineal. Si la incorporación es hacia un ácido graso de tipo insaturado, entonces la ubicación del doble enlace va a permitir hacer un vértice y por lo tanto desviar la cadena carbonada. Entonces la fracción apolar de los gliceroglucolípidos van a estar dados por los ácidos grasos. Esta es la estructura del glicerol que se está uniendo a través, hemos dicho, de un enlace de tipo éster, y el tercer grupo oxidrilo, a partir de una unión de tipo glicosídica, se va a unir al carbohidrato. Estos pueden manifestar a este nivel el carácter polar que tiene la molécula. Entonces, cuando hablamos de los glicerolípidos, es decir, de aquellos que llevan, además de glicerol, el carbohidrato, específicamente estamos diciendo gliceroglucolípidos, cuando estos presentan en su estructura, por ejemplo, el monosacárido, predominan tanto la galactosa como la glucosa en la fracción polar que presenta el lípido. Pueden también, además, presentar la presencia del sulfato, es decir, para formar los sulfoglicerolípidos, que pueden tener, además de galactosa, pueden tener glucosa, es decir, a este carbohidrato, a uno de sus carbonos, se va a unir el componente que le va a dar el carácter ácido que viene a ser el sulfato. Si estamos hablando de los esfingoglucolípidos, aquí estos se van a diferenciar en el sentido del tipo de carbohidrato que puede estar unido a su estructura. Aquí en nuestro esquema vamos a ver los dos grupos. Aquellos que llevan en su estructura un monosacárido unido a través de un enlace de tipo beta van a denominarse cerebrósidos. Y aquellos que presentan la estructura del carbohidrato más complejo van a recibir la denominación de gangliósidos. En nuestro esquema tenemos aquí, esta fracción está representando a el alcohol denominado esfingosina. Recuerden ustedes de que la esfingosina viene a ser un alcohol de cadena carbonada larga que tiene además una insaturación, tiene dos alcoholes, un alcohol primario, un alcohol secundario y un grupo amino con el cual se une al ácido graso mediante una unión de tipo amida. Entonces, cuando se une el alcohol esfingosina con el ácido graso a través de ese enlace de tipo amida, se forma lo que ya hemos denominado ceramida.
Esta es ceramida. A partir de este alcohol esfingosina, a través de su alcohol primario, va a unirse al carbohidrato a partir de un enlace glicosídico constituyendo el esfingoglucolípido. Si este es un monosacárido, es decir, la fracción de carbohidrato es monosacárido, lo que vamos a formar es un cerebrósido. Si tenemos a la ceramida que se une a una estructura de carbohidrato por un enlace glicosídico, pero este carbohidrato, como tenemos aquí en el esquema, es mucho más complejo, es decir, recibe por denominación estructural un oligosacárido. Aquí tenemos galactosa, galactosamina, glucosa y además el ácido siálico unida a su estructura. Entonces se van a formar los gangliósidos. Si vemos nosotros en la característica estructural, aquí tenemos, habíamos dicho, la fracción apolar va a estar dada por el esqueleto carbonado del alcohol denominado esfingosina y el ácido graso al cual se une. Entonces se va a unir un ácido graso más la cadena del alcohol esfingosina, van a constituir la fracción apolar. La fracción polar, en este caso, en un cerebrósido, va a estar dada por la unión, aquí estamos viendo, de tipo glicosídico. Recuerden que alcohol más alcohol va a darme un puente de oxígeno que viene a constituir el enlace glicosídico, en este caso unido en nuestro ejemplo a la galactosa. La galactosa viene a ser un monosacárido que, a diferencia de la glucosa, presenta además su oxidrilo hacia arriba. Como en este caso su carbono anomérico está hacia arriba, la unión es de tipo beta 1, aquí unido a el glicerol. A el alcohol presente en la esfingosina. Entonces estamos hablando de un cerebrósido. Si la estructura viene a ser mucho más compleja en lo que se refiere a el carbohidrato, entonces nosotros vamos a tener la formación del gangliósido. Tenemos aquí la estructura carbonada de la esfingosina, que es el alcohol, entonces que a partir de su unión mediante el grupo amino, recuerde que la unión es de tipo amida, con el alcohol, entonces aquí tenemos la unión amida para formar la ceramida. Esta esfingosina tiene también un alcohol primario, es decir, en su carbono 1 va a tener la función alcohol, que es la que se va a unir a la estructura del carbohidrato por un enlace glicosídico. En este caso, la característica del oligosacárido presenta glucosa, galactosa, la galactosa pero derivada, es decir, que además presenta en su molécula el grupo amino, y este grupo amino se ha unido también al grupo acetilo. Entonces tenemos la N-acetilgalactosamina, la cual se une a otra galactosa. Además, la primer galactosa se está uniendo a el ácido siálico mediante un enlace de tipo alfa entre el carbono 1 con el carbono 3 de esta galactosa. Entonces constituye una estructura oligosacárida que, unida al ácido graso y al alcohol, forman lo que estamos denominando gangliósido. Recuerden que estos lípidos están desempeñando función estructural, están formando parte del glicocálix, o si quieren ustedes, de la membrana de las células, y van a actuar como conectores para las demás moléculas. Si estamos hablando desde el punto de vista estructural, si ustedes observan aquí, el esquema es similar a la de los gliceroglucolípidos, es decir, la diferencia va a estar en que esta cadena carbonada, que en el caso de los gliceroglucolípidos está representada por dos ácidos grasos, en este caso la cadena carbonada va a estar dada por el alcohol esfingosina, el ácido graso y la fracción polar. Si estamos hablando, por ejemplo, de un esfingoglucolípido, esta estructura polar va a estar dada por la complejidad que presenta el carbohidrato,
que es una estructura oligosacárida. Aquí tenemos una diferencia entre un cerebrósido y un gangliósido respecto a la cadena carbonada que está unida y que responde a la definición de carbohidrato. En el cerebrósido tenemos el alcohol, es decir, el esqueleto carbonado de la esfingosina, el ácido graso unido, y aquí tengo un monosacárido que vendría a ser la galactosa. La diferencia con el gangliósido es que el carbohidrato que se une es más complejo. Otro tipo de lípidos que se agrupan o que están clasificados considerando la característica estructural, que ya lo habíamos mencionado antes, vienen a estar dadas por las sustancias asociadas a los lípidos, es decir, aquellas moléculas que se parecen, ya sea desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista estructural a los lípidos, que también pueden incorporarse si es que nosotros consideramos el tipo de comportamiento que tiene frente a la reacción de saponificación. Estos vendrían a ser del grupo de los insaponificables, donde a los isoprenoides, donde están generalmente las vitaminas, a los esteroides, donde están los esteroles, las hormonas esteroideas, los ácidos biliares, y los eicosanoides, donde se presentan las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Vamos a hacer un detalle de las características estructurales para poder entender cómo así estos se comportan. Si hablamos de los isoprenoides, es decir, estos basan su estructura en la molécula del isopreno, que viene a ser una estructura carbonada de 5 átomos de carbono que se asemejan a la cadena de los ácidos grasos porque tienen, por ejemplo, aquí dobles enlaces, estaríamos hablando de los ácidos grasos insaturados. Entonces, cuando se unen dos o más moléculas de isopreno, van a formar una estructura carbonada larga similar a lo de los ácidos grasos insaturados, como por ejemplo aquí tenemos el betacaroteno, que vienen a ser como una base estructural para lo que se va a constituir la vitamina A. En el caso de las vitaminas liposolubles, porque presentan esta característica estructural isoprenoide, entonces tenemos nosotros aquí como ejemplo a las denominadas vitaminas liposolubles que se caracterizan por esta fracción apolar que posee su molécula. Dentro de ellas vamos a tener a la vitamina A, a la vitamina E, la vitamina K, el betacaroteno que viene a ser una base para la estructura de vitamina A o los diferentes componentes que se encuentran también a nivel de los vegetales. Las otras estructuras que se denominan o corresponden al grupo de los esteroides basan su molécula en una estructura cíclica o cerrada. Un ejemplo viene a ser uno de los lípidos importantes en nuestro organismo, que viene a ser el colesterol. El colesterol y las otras estructuras esteroides, como ser los ácidos biliares y algunas hormonas esteroideas, presentan como base estructural de su molécula este anillo cíclico que se denomina ciclopentano perhidrofenantreno. Esa viene a ser la molécula básica a partir de la cual se forman las diferentes estructuras, como ustedes están viendo aquí. Un ejemplo, tenemos por ejemplo las hormonas, como la cortisona, la testosterona, que ustedes observan aquí, tiene como base estructural, les decía, el ciclopentano perhidrofenantreno, que si comparamos aquí con la molécula del colesterol, esta se diferencia por la cadena carbonada que presenta esta estructura. Este colesterol es utilizado para sintetizar diferentes tipos de hormonas, de vitaminas, en el caso de la vitamina D, o de los ácidos biliares que corresponden al grupo de los denominados esteroides. Si estamos haciendo referencia a aquellos que se asemejan a los ácidos grasos porque en su estructura presentan el componente de 20 átomos de carbono, en el caso se denominan los eicosanoides. Estos se constituyen mediadores locales a nivel de las membranas o de los sitios activos para su formación y constituir
lo que son las denominadas prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, que vendrían a ser aquellos componentes que manifiestan una similitud en lo que corresponde a la estructura del ácido eicosanoico, es decir, una estructura de 20 átomos de carbono. Las prostaglandinas, que vienen a ser componentes que se forman a partir de ellos, que no tienden a ser compuestos almacenados, sino que van a ser sintetizados en relación a la demanda que presente la célula, se caracterizan porque estas prostaglandinas participan en la contracción del músculo liso y por lo tanto en el control de la presión sanguínea. Ustedes observan aquí, las prostaglandinas presentan un ciclopentano en su estructura y la cadena carbonada de la cual derivan, es decir, de 20 átomos de carbono. Si estamos hablando de los tromboxanos, reciben su denominación así porque son sintetizados a nivel de las plaquetas o trombocitos, por ahí su nombre. Estas estimulan la agregación plaquetaria y por lo tanto la formación de trombos que contribuye al proceso de la coagulación. Estructuralmente hablando, estos se diferencian de las prostaglandinas porque pueden presentar en su molécula una estructura de 6 vértices. Ustedes observan aquí la similitud de la característica estructural. Algo similar ocurre con los leucotrienos, que son vasoconstrictores potentes, están asociados a los procesos de inflamación, donde estructuralmente no presentan una característica de anillo cerrado en su molécula. Para que los veamos, estos van a ser sintetizados, de ahí su denominación eicosanoide, porque derivan del ácido araquidónico de 20 átomos de carbono. Si ustedes recuerdan, este viene a constituirse un ácido graso con insaturación en su molécula. Estos pueden ciclizar una fracción de ella, es decir, formar el ciclopentano para originar las denominadas prostaglandinas. Si el anillo es de 6 vértices y presenta una unión con oxígeno, entonces estamos hablando de los tromboxanos. Si se mantiene la cadena carbonada, pero se ubican a diferente nivel los dobles enlaces, entonces se formarían los leucotrienos. Decíamos que estos compuestos se forman a nivel de todas las células, excepto en los eritrocitos. Aquí vemos los componentes que llevan en su estructura un ciclopentano, responden a la denominación de las prostaglandinas, que son un conjunto de sustancias que pertenecen a los ácidos grasos derivados del ácido araquidónico, recuerden, de 20 átomos de carbono, que poseen un ciclopentano y constituyen mediadores celulares. Existen diferentes tipos de prostaglandinas que se diferencian entre sí porque puede haber diferentes sustituyentes a nivel de su anillo cíclico. Como observan aquí, podemos tener oxígeno, podemos tener grupo cetónico o podemos tener función oxidrilo. Dependiendo de ello, van a denominarse prostaglandinas, que están, para hacer alusión a ellas en su denominación, abreviados con las letras PG. Dependiendo del tipo de sustitución que tengan a nivel del anillo, entonces se le agrega una nueva letra que va desde la A hasta la H, es decir, prostaglandina G, prostaglandina H, que tiene o hace referencia a estas sustituciones. También se diferencian estructuralmente las prostaglandinas por la posición de los dobles enlaces que pueden presentar en su molécula. Entonces, el número de esos dobles enlaces está indicado por un índice que se agrega a la última letra. Entonces aquí me dice 2, 2, 2. Estos tienen características de que presentan 2 dobles enlaces en la cadena. Esa vendría a ser la diferenciación. Entonces habíamos dicho de que se constituyen mediadores celulares. Van a estar relacionados con el paso de información a nivel de las células. En el caso de los tromboxanos, estos habíamos mencionado de que se sintetizan en las plaquetas, aunque tienen una distribución general. Recuerden que van a estar presentes a nivel de la circulación, favoreciendo el proceso de la coagulación, es decir, de la agregación plaquetaria para que se produzcan los trombos que evitan que haya una pérdida exagerada de sangre o
o se detenga, si quieren ustedes, la hemorragia. Estas vienen a ser estructuras que también presentan ciclo en su molécula, es decir, son heterocíclicos. Presentan además la unión con un oxígeno formando un anillo de oxano. Entonces, estos se identifican con la letra TX, que hace alusión a los tromboxanos y que también en base a su diferente posición o número de dobles enlaces, reciben también un subíndice que nos indica esto. El otro grupo que vienen a ser de los leucotrienos, vienen a ser eicosanoides derivados del ácido grácido araquidónico. Habíamos dicho que el que tiene 20 átomos de carbono. Como su nombre indica, son producidos en los leucocitos, por eso denominamos leucotrienos. Su función principal está relacionado con el proceso de inflamación, son mediadores de la inflamación, es decir, están relacionados con aquellos procesos, por ejemplo, de alergia, de asma, donde una de sus características es la manifestación del proceso inflamatorio. Son potentes mediadores a este nivel porque son liberados a nivel del mastocito, que están relacionados con la reacción alérgica que tiene nuestro organismo. Si hablamos desde el punto de vista estructural, estos presentan en su molécula el carácter ácido que habíamos mencionado, los derivados o sustituciones que pueden haber a partir de los grupos funcionales oxidrilo y los dos dobles enlaces presentes en su estructura. Estos entonces vienen a constituirse los lípidos pertenecientes al grupo de las sustancias asociadas a los lípidos.